Bienvenidos, somos una visión que trasciende fronteras. Por eso llegamos a tu hogar a través de la experiencia de Iglesia por WhatsApp, la cual está cargada de oración, adoración y palabra de Dios. Lleva a la iglesia a tu casa y no dejes de recibir salvación, sabiduría y revelación de lo alto. Gloria al Señor. Vamos a tener un tema el cual titulamos La piedra angular. La piedra angular. Y le damos gracias al Padre porque Él siempre nos da ese vino nuevo, ¿verdad? Y nos enseña a que debemos ser odres nuevos, renovarnos. Cuando un vino nuevo es colocado en un odre viejo, el odre viejo se rompe. No soporta el vino nuevo. Pero nosotros nos renovamos, amén, aleluya, dale gloria al Señor, todos los días para recibir el vino nuevo que viene del cielo, aleluya. Vamos a hablar entonces esta mañana o este día de la piedra angular. Y para ello los invito a abrir sus Biblias en Isaías 28, verso 19. Isaías 28, versículo 19. Una vez que lo consiga, usted dice amén, aquí lo tengo. Amén. Isaías 28, 19 dice, lo leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice de la siguiente manera. 28:16. Y dice, por tanto Jehová el Señor dice así. Por tanto Jehová el Señor dice así. He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresura. Vamos a la oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos la gloria, la honra y la alabanza. Entendemos que esta palabra que tú nos estás dando es sempiterna, no cambia, es para siempre. Tu palabra misma dice que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Por lo tanto te damos gloria porque aunque nosotros pase el tiempo, tu palabra permanece. Padre, te pedimos que nos dé espíritu de sabiduría y revelación en este día. Abre el entendimiento de todos nosotros, Señor, para que podamos comprender tus escrituras y nos lleves a aguas profundas del Espíritu Santo. Revélanos a Cristo en esta palabra, Señor, porque queremos conocerte más, hasta que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios. Te damos alabanza, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Mira esto, iglesia. Es importantísimo que nosotros entendamos los fundamentos del reino, porque no puedes establecer ninguna construcción sobre un fundamento incierto. Con los tiempos de las lluvias vemos como mucha gente ante las lluvias ocurren tragedias inesperadas. Crecidas de ríos imponentes se llevan y arrasan con comunidades enteras. Pero aunque nosotros le atribuyamos eso a Dios como algo que Él provocó, realmente Dios no provocó esa desgracia.
fueron quienes construyeron en los lugares donde estaban los afluentes de los ríos, sin verificar el sustento sobre donde iban a construir, el fundamento donde iban a construir. Construir sobre tierra arenosa nos da una advertencia, y es que la construcción no va a ser firme. No va a ser firme. Construir una creencia sobre un fundamento incierto trae a la larga tristeza, pérdida. Creer en un evangelio diferente trae pérdida. La palabra nos exhorta a nosotros a buscar la senda antigua, a preguntar por la senda antigua, sobre esa senda sobre la cual caminaron los primeros creyentes en Cristo, los que fueron testigos de su resurrección, de aquellos que dejaron el fundamento en los libros de los Hechos, en las cartas de los apóstoles, en los mensajes de los profetas y sobre todas las cosas en las palabras de Jesús. Porque toda la Biblia apunta y siempre apuntó a la venida del Mesías, del Salvador de la humanidad. Y nos hemos ido muchas veces a fábulas, cayendo en la trampa de la manipulación religiosa. Esta manipulación religiosa que ha traído decepciones, ha traído en las personas sentimientos de estar defraudados, porque bajo el interés de algunos pocos empezaron a edificar sobre arena. Dejaron a un lado la piedra angular que es Cristo. No fue culpa de Dios. Es culpa de la maldad de la humanidad el insistir en hacer las cosas conforme a los anhelos del corazón de los hombres y no al corazón del Padre. Aleluya. Le pedimos al Señor y le pedimos a Dios como que si Él no nos hubiese dado nada. No nos ha dado nada sino a su Hijo unigénito. Imagínate. Nos dio a Jesucristo. Yo quiero saber si en este lugar hay alguien que esté dispuesto a sacrificar a su Hijo por amor de los demás. No hay amor más grande que ese. Juan 3:16, porque de tal modo amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que Él nos entregó a Cristo, y dice la misma palabra, si nos entregó al Hijo, ¿cómo no nos va a entregar todas las demás cosas? Entonces se nos ha enseñado un evangelio de carencias, un evangelio de limitaciones, un evangelio de culpas. Cuando todos tus pecados fueron redimidos en la cruz del Calvario, los que hiciste, los que estás haciendo y los que no has cometido, aleluya, ya fueron perdonados, aleluya. Y cuando tú entiendes que ya todos tus pecados fueron perdonados a través del sacrificio de Jesús, que Él fue lacerado, que Él fue castigado, que fue abofeteado, que fue crucificado por ti y por mí, no nos queda otra que sentirnos profundamente agradecidos. Y en esa gratitud, tú no haces las cosas para agradarle, tú haces las cosas porque estás agradecido de Él. Pero la manipulación religiosa te ha hecho creer que te falta algo todavía, haciendo insuficiente el sacrificio de la cruz. La palabra claramente dice que el que predique otro evangelio sea anatema. Que si un ángel del cielo desciende y predicare otro evangelio sea anatema. Pero ¿qué es anatema? Anatema es maldito. Y tú ves y dice que estamos en victoria, que estamos en bendición, y cuando empiezas a revisar, hay ansiedad, hay angustia, hay tristeza, hay escasez, hay enfermedad, hay
pobreza. Y dice, ¿eso acaso esa es la bendición de Jehová que enriquece y que no añade tristeza con ello? Por supuesto que no. Hay anatema. Pero no anatema porque el Padre haya puesto el anatema, es porque el hombre impuso el anatema, haciéndole creer a la gente que falta algo todavía, que el sacrificio no fue suficiente, el de la cruz, sino que tú tienes que hacer un sacrificio propio. Cuando Cristo dijo, ya no quiero más sacrificio, sino obediencia, que la obediencia es mayor que el sacrificio. Pero ¿cómo vamos a obedecer si no se nos está enseñando el fundamento? Una persona que va a construir a la orilla del afluente de un río no es ingeniero. Él solamente sabe que necesita una casa y ve un terreno vacío y agarra sus 4 palos de madera y agarra sus 4 latas de zinc y arma su ranchito. Y como ve que pasaron 5 años y no hubo ninguna creciente, entonces empieza a invertir en sus bloques y sus cabillas, y pasan 10 años y no hubo ninguna creciente, y ahora tiene una casa 10 años después, ahora tiene 2 hijos, tiene una hija, tiene una esposa, y ahora pasan 15 años y no se ha crecido el río. Pero resulta que según el historial de la climatología hay crecidas cada 20 años, como ocurrió en el río Limón, que cada 25, 28 años hay crecientes impetuosas. Pero tú creíste que por 5 años en el rancho y 10 años en la casita era suficiente, y llegada la época de la creciente, arrasó con todas las casas que estaban allí, y no hubo una sola persona que tuviera la misericordia y el conocimiento para decirle, estás construyendo tu propia muerte. Al hacer esa casa al lado del río, estás construyendo la muerte de tu familia y de todos los tuyos. Huye mientras puedas. ¿Sería yo culpable igual que ustedes si, sabiendo que se está predicando un evangelio diferente, no le advertimos a la gente que ya Cristo hizo lo que tenía que hacer, ya dio su vida por nosotros? Allá en Juan 17 le dice, Padre, ya he culminado la obra que me enviaste a que hiciese. Culminado, culminado. Y que en la cruz le dijo, consumado es. Es decir, todo está hecho. Para que venga alguien a decirte que te falta algo. Tú tienes que ser equipada, iglesia, y tienes que tener el conocimiento para que puedas equipar a otros y decirle, mira, Cristo ya te dio la salvación. Tú lo que tienes es que creer en que esta es verdad, para que todo aquel que cree no se pierda y tenga vida eterna. La palabra que está descrita en Isaías 28, Isaías 28, 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así, aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Y dice, piedra probada. Es decir, que ya no hay nada que probar, la piedra es y no hay otra. Dice angular, quiere decir que todos los lados de la piedra permiten que otras piedras se acoplen a ella. Iglesia, una piedra angular es una piedra usada en construcción. Tú la puedes ver con más facilidad en las construcciones antiguas, porque hoy en día no se usa. Pero en la antigüedad, para construir un arco, bien sea para una ventana o bien sea para una puerta, estas puertas eran circulares, y arriba había una piedra única que impedía que colapsara la construcción, porque todas las demás piedras alrededor dependían de la piedra angular. Si esa piedra no era la correcta, el ángulo o la puerta o la ventana o toda la construcción se venía abajo. Porque la característica de una piedra angular
es que todos los lados que tiene permiten que otra piedra se acople a ella, se sostenga sola. No llevaba cemento, no llevaba cabilla. Se ponían piedra sobre piedra y así se hacían grandes palacios, grandes torres y construcciones amuralladas. Se hacían gracias a que existía una piedra angular que sostenía toda la construcción, pero que a simple vista era solamente una piedra. Nada distinguía esa piedra de los demás, sino los ángulos, y nadie podía ver los ángulos porque estaba rodeada de otras piedras. Dale fuerte aplauso al Señor. Esta piedra es angular, probada, preciosa de paso. No es una piedra marrón fea de la calle, no, es distinguida. Ahora, esta piedra también dice de cimientos estables, es decir, que no solamente la piedra es estable, sino que los fundamentos son estables. Donde está la construcción es un lugar seguro. Aleluya. Y dice, el que creyere no será apresurado. Eso es como que si hubiese un terremoto, pero tú estás seguro que como tu casa está bien hecha, tú dices, me voy a meter debajo de la puerta, debajo del ángulo, porque es el lugar más seguro en medio de un terremoto. Tú no te apresuras. El que se apresura a correr pierde. En las grandes desgracias son más los que mueren por el pánico que por el peligro en sí. Es más la gente que muere por la corredera y el desespero que por el propio temblor. La iglesia ha sido advertida sobre tantos peligros y peligros y peligros que ya no ven a Cristo, ven el peligro. Y viven con una ansiedad y un temor, porque si no es Jezabel, entonces Babel, si no es Babel, qué sé yo, cantidad de demonios. Nosotros somos un ministerio de liberación y conocemos los espíritus inmundos y los demonios, pero hoy, aleluya, por Cristo están bajo nuestros pies. Dale gloria a Dios, aleluya. Porque nosotros hemos entendido como ministerio que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Y cuando conseguimos personas en el valle de sombras de muerte, lo invitamos a subir con nosotros. Bajamos hasta allá y le decimos, ven aquí. Somos hijos de la resurrección. No somos hijos de la crucifixión. Porque nosotros estamos y debemos aprender y debemos enseñar a que estamos más adelante de la cruz. El sacrificio de Jesucristo fue perfecto. Él no fue víctima de nada. Hay iglesias que todavía ven a Cristo como que fue víctima de los fariseos. Él no fue víctima. Él se ofreció. Él no se defendió. Como oveja ante sus trasquiladores no abrió su boca. Aún teniendo la oportunidad de que Pilatos lo liberara, él dijo, tú no tienes autoridad sobre mí que no te haya sido dada de lo alto. Nadie tiene autoridad sobre los hijos de Dios que no le haya sido dada del cielo. Y en el reino hemos aprendido que no hay víctimas, sino que todo el Padre lo ha permitido para que sea su nombre glorificado. Porque el que ama a Dios, todas las cosas le son para bien. Aleluya, si no lo entiendas en el momento. La palabra en Números 20, del 7 al 8, y Éxodo del 17 al 6, nos habla también de la peña, como un referente a Jesucristo. Acuérdate que toda la Biblia apunta a Cristo. Y aquí nos habla en el 27:8 de unas instrucciones que Dios le da a Moisés y le dice, háblale a la peña. Porque Moisés tenía un dilema enorme. El pueblo estaba muriendo de sed, o estaba muy mal. Y él le dijo, pero ¿por qué me dice a mí? Háblale a la peña y saldrá agua de la peña. Vamos allí rápidamente. Aleluya, Señor.
Números 20, del 7 al 8, dice de la siguiente manera: y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablen a la peña en vista de ellos, a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y dará de beber a la congregación y a sus bestias. Háblale a Jesucristo. Él es la peña. Aprendamos de Él. Él vino para ser testimonio de que podemos vencer a las tinieblas siendo hombres. Él vino para que nosotros viéramos que a pesar de nuestras limitaciones humanas, podíamos vencer a Satanás y a todos sus huestes de maldad con solo ser obedientes a la voz del Señor. Porque aunque Jesucristo tenía y tiene el poder sobre todas las cosas, nunca usó su poder para defenderse. Él usó la palabra, Él usó las promesas, Él usó la fe en un Padre inquebrantable que siempre está velando por Él y que hoy vela por nosotros. Él no usó su poder para defenderse de Satanás, ni siquiera con las tentaciones del desierto en medio de 40 días de ayuno. Él nunca se dio a ninguna de las tentaciones de Satanás. Y con eso nos estaba dando un mensaje. Diga, confía. Confía. Por eso la palabra que acabamos de leer de Isaías 28, 16 dice que en Él cree, aleluya, no se apresura. No se apresura. Hace unas semanas atrás compartimos una enseñanza que los invito a revisar otra vez en las redes sociales. Se llama Oh Querubín Protector. Y nos llevaba a citar Ezequiel 28, 14, donde Dios le habla a Satanás y le dice, oh querubín protector. Vamos a buscarlo. Ezequiel 28. Eso lo vimos en una prédica completa que se tituló Oh querubín protector, donde decíamos que Satanás es como una especie de vendedor de seguros. La gente lo trata de ver a él como que si este es un demonio horrible, feo, con cacho. Y realmente él tiene una apariencia de amigo humano increíble. Sí. Él puede aparecerse como alguien muy simpático. Pero ¿sabes cuándo lo vas a distinguir? Cuando sutilmente intente meterte miedo. Mira, ya aseguraste el carro. O sea que hay muchos accidentes de tránsito. Estos días vi uno aplastado por un camión. O sea, para que eso no te pase. Y si te pasa, puedas asegurar a tus hijos. Oye, aquí te vendo esta póliza. Más vale tenerla y no necesitarla que necesitarla y no tenerla. Él es un experto. No lo subestimes. Y te va a llevar a razonar. Así como razonó con Eva y le dijo, con que Dios dijo que no comienes de todos los árboles del jardín. Y Eva le dijo, no, sino de aquel árbol que está en el centro del jardín. Que ni aún lo toque, o sea que de paso la puso a exagerar. Porque Dios le dijo, no lo comas, no le dijo, no lo toques. Que ni aún lo toque, porque moriréis. Ay, no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Le corrompió una verdad con una mentira para que se la pudiera tragar. Así es Satanás. Él mezcla la mentira con la verdad. Ese es el grave problema de un evangelio diferente. Porque el decir que a ti te falta algo todavía para ser salvo, aparte de creer en Jesucristo, tú tienes que meterte 40 días de ayuno también, tienes que hacer tu diezmo, tu ofrenda, además de eso tienes que venir todos los domingos a la iglesia, tienes que ir a todas las campañas evangelísticas, tienes que hacer evangelizar a toda tu comunidad, tienes que predicar a tu familia. Esas son cosas que tú haces porque amas al Señor, no porque sean condiciones, aleluya. Tú lo haces por amor.
Por eso es que es difícil convencer a alguien de venir a la iglesia cuando te están obligando a ir a un evangelismo puerta a puerta. Porque, oye, en el fondo tú no quieres. Pero cuando tú lo amas, ¿sabes? Cuando tú amas al Señor, fluye, así no te manden, tú vas. Y así tú no te lo digan, tú lo estás haciendo desde hace tiempo, aleluya. Porque estás enamorado, estás enamorada. Estás enamorada. Señor, estamos enamorados de ti. Ay, Santo de Israel, háblale a Jesús. Número 27 al 8 te dice: acércate a Jesucristo, habla con Él, háblale a la peña de la cual fluirá agua abundante. Aleluya, Él dijo, aleluya, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, saltará una fuente de vida eterna. Y ninguna adversidad te va a aplastar. Ninguna, porque tú, como dice Isaías 28:16, no te vas a apresurar. No te vas a apresurar porque estás bajo el ángulo, porque estás junto a la piedra angular, porque ella es tu apoyo, porque ella es tu respaldo. Aleluya. Daniel capítulo 2 verso 45 también nos da indicios de quién es Cristo como peña, como piedra angular. Había un rey que era imponentemente altivo. Aleluya. Estamos hablando del rey Nabucodonosor. Este hombre era arrogante. Este hombre era insoportable. Llegó incluso a amenazar de que si ustedes no me cuentan el sueño que tuve, si ustedes no me revelan el sueño que tuve, porque yo no me acuerdo del sueño. Llamó a todos sus adivinos y a sus magos y le dijo: si ustedes me hacen recordar el sueño y me dan la interpretación, entonces no van a morir. Pero si ustedes no me hacen recordarme del sueño y no me dan la interpretación del sueño, todos van a morir. Vaya, ¿no? Simpático. Y apareció Daniel y le proclamó no solamente le dijo cuál era el sueño, sino que también le dio la interpretación. Y aunque no lo quiero leer porque es muy larga la lectura, estamos hablando de todo todo Daniel capítulo 2. Por favor, no se conforme con lo que yo le digo. Revise, lea, pare. Los que tienen el audio de esta prédica, para el audio, busca la Biblia y léela. Daniel capítulo 2, particularmente el versículo 45. Después que Daniel le da la interpretación del sueño, le dice lo siguiente. Vamos a leerlo desde el 44-45. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, por él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra. ¿Quién es esa piedra, iglesia? Cristo. No con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Y el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Esta interpretación que el profeta Daniel le da al rey Nabucodonosor, le está revelando que todos los imperios de la tierra van a postrarse ante la piedra angular. ¡Ay, Santo Israel! ¡Ay, Santo Israel! Hechos 4:11. Vamos a la piedra angular. Hechos 4:11. Cristo es la piedra angular. Aleluya, Señor. Leo y dice así: este Jesús, iglesia, escucha,
Este Jesús es la piedra reprobada por los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Cristo es la cabeza del ángulo. Cristo es la piedra angular. Pero intentaron torcer con la religión el fundamento. Hay una gran mentira, y lo digo con toda responsabilidad, hay una gran mentira que ha sido difundida en todas partes del mundo, y aún muchos hermanos en la fe, ministros del evangelio, todavía creen, porque es una mentira que viene desde el fundamento. Y que una vez que trabajas sobre un fundamento es difícil mudar la construcción. Lo más sabio de un ingeniero cuando sabe que una casa está construida sobre un cimiento incierto es derribar la edificación. Es lo más responsable, que aunque tú tengas a pastor y amigo que me escucha 30 años predicando lo mismo, tú puedas pararte y decir: me arrepiento de haber dicho esto, por 30 años he estado equivocado. Antes que la construcción se venga al suelo, es mejor sacar a las personas y derribar la construcción antes que se desplome sobre la gente. ¿Cuál es esa mentira, pastor? Dígame, ¿cuál es esa mentira? Pregúnteme, ¿cuál es esa mentira, pastor? La mentira de que Pedro es la piedra. Mateo 16, 13 al 20, vamos. Ya lo leímos en Hechos 4:11. Dice: Jesús es la piedra desechada por los constructores, pero que ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahora vamos a ver, para desmascarar la mentira religiosa de que Pedro es la piedra, vamos a Mateo 16, 13 al 20. Y no es una mentira intencional. No fue que empezaron a enseñar esto para engañar al pueblo. Satanás se inventó la mentira y te vendió el seguro. Como buen agente de seguro, vendió el seguro. Dice: ¿no será mejor decir esto? Mira, Mateo 16, 13. Amén. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Está haciendo una pregunta, ¿verdad? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y le dijo: ¿y vosotros? ¿Quién dicen que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y le dijo: y yo también, verso 18, y yo también te digo que tú eres Pedro. Ahora señálate el pecho con el dedo índice y di: y sobre esta roca edificaré a mi iglesia. Quiero que te veas ahí con Pedro, con Simón Pedro. Vete allí en el Espíritu. Estás allí en el lugar de Jesús. Acuérdate que Él oró en Juan 16 diciendo: Padre, que ellos sean uno en mí, así como tú y yo somos uno. Entonces somos uno en Jesús, ¿verdad que sí? Ahora ponte en el lugar de Jesús y quiero que te veas hablando con Pedro. Y le diga: y yo también te digo, señala a Pedro en el pecho. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y ahora señálate tu pecho y dile: y sobre esta roca edificaré mi iglesia.
Como no puedes ver el dedo en la Biblia, tienes que verlo en el Espíritu. Porque cuando tú eres uno en el Señor, tú estás en la eternidad con Él. Y el Espíritu, dice la palabra, que yo enviaré a mi Espíritu para que los lleve a toda verdad. Y el dedo no se escribió, porque aquí no dice y señaló a Pedro en el pecho y después se señaló él, no lo dice, pero el Espíritu nos lleva a toda verdad y él se señala a sí mismo diciendo: sobre esta roca edificaré a mi iglesia, porque Jesucristo es la piedra angular desechada por los edificadores, pero que vino a ser. Aleluya, aleluya. Aleluya. ¿Quién pudo haber sido Pedro para edificar la iglesia? Y la respuesta la ves ahí mismo cuando dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Yo te pregunto, iglesia, ¿será que las puertas, de verdad, la iglesia, las puertas del Hades no han prevalecido contra la iglesia? Al menos la iglesia que están haciendo, al menos la iglesia de los que están entrando, porque hay gente entrando a través de las puertas de la religión. Yo no puedo negar que son mis hermanos, los hermanos que están en la pentecostal, los hermanos que están en la bautista, son mis hermanos, pero están entrando por la puerta de la religión y todavía les falta entrar al reino. Yo también entré por esa puerta, le doy gracias a Dios por esa puerta, pero esa no era la puerta original, era Cristo. Él dijo: yo soy la puerta de las ovejas, todo el que entre por otro lado es un ladrón y un salteador, mas el que entre por mí, aleluya, hallará pastos. Donde tú quieras que veas, las congregaciones tienen conflictos, divisiones, problemas, contiendas, aleluya, gente enferma, gente empobrecida. Y entonces venimos y decimos que la puerta del Hades no prevalece contra la iglesia. Claro que está prevaleciendo, pero contra la iglesia que todavía no ha entrado al reino, con la iglesia que todavía está descubriendo y despertándose al mundo sobrenatural del reino de Dios. Pero cuando tú despiertas y dices: tiene que haber algo más, Señor, no puede ser que este sea el pueblo tuyo. Pues sí, es el pueblo. Lo que pasa es que estás en la sala de emergencia. Pero en ese enorme edificio ya hay gente que está disfrutando del reino, porque las puertas del Hades ya no están prevaleciendo contra ellos. Y eres tú uno de los elegidos para entrar al reino, porque no depende de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Porque tú no puedes alcanzar misericordia si no hay un arrepentimiento genuino. Y te encuentras con mucha gente en el evangelio que todavía se justifica en su pecado para te explicar por qué hace esto o aquello. El Señor no te dice que te justifiques. El Señor te dice: yo te justifico. Tú tienes que aceptar que yo morí por ti. No es con tu argumento que te salvas, es con la palabra de tu testimonio, reconociendo que te fallaste, reconociendo que te equivocaste, reconociendo que hasta ahora lo has hecho mal y declarando con tu boca que dependes totalmente de mí, dice el Señor, y me demuestre que depende de mí, descansando en mí. Ahora mira esto. Luego en el versículo 19, esto es una lucha de dedos. Está el dedo primero señalando a Pedro, y yo te digo que tú eres Pedro. Y luego se señala así, dice: y esta es la piedra, y sobre esta piedra, vuelve a tocar tu pecho y di: sobre esta piedra, porque eres uno en Jesús, edificaré a mi iglesia. Yo soy la piedra angular, yo, no tú, Pedro, yo. Y le dice: y a ti, vuelve a señalar el pecho de Pedro, y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a su discípulo que a nadie dijere que él era Jesús el Cristo. Hasta hoy, que ya nosotros lo proclamamos, nosotros también recibimos las llaves del reino. Porque ciertamente en lo que Jesús se ausentara, Pedro iba de alguna manera
a levantar a sus hermanos. Porque les recuerdo que el mismo Pedro, Simón, fue el que le dijo: Señor, no permita que esto te acontezca, porque van a crucificarte y te van a traicionar. No. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, me eres estorbo. La piedra angular no es Pedro. Escúchame, iglesia, repite conmigo: la piedra angular no es Pedro. Él no es la roca. La roca es Cristo. Es impresionante cuando estaba estudiando sobre la historia de la iglesia, y antes de reconocer que Pedro era la piedra, supuestamente no hay historia. Tú puedes creer que nadie, sino Hechos 11, fue el único libro evidente, y los que quizás tenga el Vaticano escondidos son los que hablan de la iglesia del primer siglo. Pero te metes en internet, en donde quieras buscar, y te va a llevar hasta el nombramiento de Pedro como el primer papa de la historia. Una cosa que ni Pedro sabía. Una cosa de que jamás, incluso Pedro jamás estuvo en Roma. Y nos metieron gato por liebre. Aún la iglesia protestante, que se tuvo que encerrar durante el tiempo de la persecución, mientras se coronaban muchos ministros que traicionaron la palabra del Señor para venderse al rey Constantino, para ser calificar como obispos de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y recibir de los tesoros de Constantino el rey. Traicionaron los fundamentos y se pusieron de acuerdo para nombrar a Pedro como primer apóstol cuando Pedro ya no existía. Y tras Pedro empezar a mencionar una cantidad de papas que han llegado haciendo el mismo engaño, porque después que han tenido todo un imperio económico en el mundo, un dominio sobre las naciones, entonces ahora es que vienen al arrepentimiento. Hoy, hace pocos años, es que se arrepintieron de la Gran Inquisición, de las matanzas horribles de la Gran Inquisición, o de la Santa Inquisición. ¿O se les olvida a la iglesia que muchos de nuestros hermanos fueron quemados vivos por haber sido señalados como brujos en el tiempo del oscurantismo, donde asesinaron a muchos apóstoles y profetas, y la iglesia quedó bajo la responsabilidad de los pastores? Y ahora los pastores, en búsqueda de proteger, perdieron la costumbre de defenderse, sino que ahora todo es protegerse, protegerse. Es por eso que una iglesia sin apostolado y sin profetas está siempre a la defensiva, viendo el diablo por todos lados, porque viene del oscurantismo, viene de los tiempos que tenía que esconderse de la Santa Inquisición, porque mataban a sus apóstoles, mataban a sus profetas, y a todo el que proclamaba a Cristo públicamente lo quemaban como hereje. Pero hace pocos años fue que la Iglesia Católica pidió perdón. Ups, me equivoqué. Ay, fue un error, cualquiera se equivoca. Y siguen insistiendo en la mentira. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor. Alabanza. Ezequiel 28:14. Aquí viene una verdad poderosísima. Una verdad que ya todos sabemos, pero todavía no nos atrevemos a declarar. Que nuestra naturaleza como espíritu, ya nosotros éramos piedras de fuego. Vamos allá rápidamente a Ezequiel 28:14 para terminar. Ay, Señor, aleluya. Ezequiel 28. Cuando lo consiga, diga amén. Amén. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos llevas a toda verdad. Y hemos sido llamados a predicar la verdad. Aleluya. Ezequiel 28:14.
Dice así: tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Nosotros somos esas piedras de fuego, iglesia. Nosotros éramos y somos esas piedras de fuego. Sigo leyendo. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector. ¿Tú sabes qué es lo que más teme Satanás? Que tú te acuerdes de quién eres tú. Tú no naciste el día en el vientre de tu madre. Así como Dios le dijo a Job: ya tú habías nacido, Job. Acuérdate cuando yo creaba el cielo y la tierra, cuando le ponía estatutos al mar, cuando le decía a la osa mayor y sus pequeños, cuando le decía al cielo y formaba las estrellas. Tú ya habías nacido, Job, y es grande el número de tus días. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Ponte sobre tu pie, iglesia. Piedras de fuego, levántate. Porque en Cristo somos una construcción, somos un edificio y Él es la piedra angular. Somos piedras vivas. Somos piedras vivas en Cristo Jesús. Piedras vivas, aleluya. Así como el Señor a nosotros nos desecharon los constructores, pero calzábamos con la piedra angular, calzábamos. Por eso, primera de Pedro dice en el versículo 4, capítulo 2, verso 4: acércate a Cristo, piedra viva, desechada por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa, escogida y preciosa, escogida y preciosa. Vosotros también, dice la palabra en el versículo 5, vosotros también como piedras vivas. Somos piedras vivas. Somos piedras. Dile que está junto a ti: eres piedra viva. Dile: somos piedras vivas. Nos edificamos como casa espiritual, como sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos al Dios Padre por medio de Jesucristo. Iglesia, Pedro no es la piedra. Él también era una piedra viva. Por eso le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro es la primera piedra que lo reconoció. Pedro fue el primero que tuvo revelado quién era él. Y él le dijo: ahora yo te digo esta es la piedra. Esta es la piedra angular. Y tú te encajaste conmigo cuando el Padre te reveló quién era yo. Soy el Cristo y tú eres piedra viva también. Vente, únete a mí. Y se unió otro, y se unió otro, y se unió otro. Aleluya. Y ahora somos un edificio en Él. Dile: escúchame, Satanás, mentiroso. Ya tu mentira fue descubierta. Hoy
Derribo la altivez de la religión sobre mi vida, sobre mi casa y sobre mi nación, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, iglesia. Levanta tus manos. Eso se conoce en la intimidad. En la intimidad, papá te habla. Te amo, papá, te amo, papá. Padre, eres tan bello. Eres tan hermoso, Padre. Te amo, Padre, te amo, Padre, te amo. Te amo, Señor Jesús, te amo. Te amo, Señor Jesús, te amo, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. ¿Qué haríamos sin ti? ¿Qué haríamos sin ti, Espíritu de Dios? Me libraste de la prueba, Señor. Te llevaste mi tristeza. Me cambió la vida entera. Me vistió con ropas nuevas. Pusiste aceite en mi cabeza. Aleluya. Hoy arranco el lastre que la religión puso sobre ti. Todos esos escombros. Vamos, te revisto de autoridad en él. Arranco esos lastres que puso la religión. Vamos, las costumbres de los hombres. Eres piedra viva. Eres piedra viva. Eres piedra viva. Aleluya. Es la piedra angular. No, Pedro. Aleluya. Pedro también era una piedra viva. Como tú y yo. Como tú y yo. Y tú eres Pedro también. Piedra, piedra, piedra. Aleluya. Piedra angular es Cristo Jesús. Me cambiaste la vida entera, Señor. Todo engaño de Satanás se va fuera. Porque estoy en la piedra angular y no me voy a apresurar. Dile, no me voy a apresurar. Mi salvación viene de Jehová y se llama Cristo, aleluya. No voy a correr al mundo, no voy a correr a los médicos por el desespero. No voy a correr a los bancos por desespero. No voy a escapar de nada porque estoy seguro. Estoy en la casa sobre la roca. Mi fundamento no está en arena. Mi fundamento no está en arena. Están sobre la roca. Están sobre la roca. Están sobre la roca. Están sobre la roca. Dígale, estoy sobre la roca. Él es mi piedra angular. Él es mi piedra angular. Aleluya. Revelación de lo alto.